Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Miren qué dato, aunque las ciudades ocupan menos del 2% de la superficie de todo el planeta, son responsables de más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Argentina, más del 90% de la población vive en ciudades y estamos en una de las regiones más afectadas por el calentamiento global. Detrás de estos datos hay cosas preocupantes que vale la pena atender, ¿no? La urbanización acelerada, la urbanización no planificada de las últimas décadas, por ejemplo, el cemento, las construcciones, el reemplazo del espacio verde por infraestructura que aumenta la ola de calor que ya sufren ciudades, que impermeabiliza el suelo, por lo tanto evita el escurrimiento, facilita que haya más inundaciones. En este ejemplo se ve con mucha claridad que la problemática de la que hablamos es socioambiental, porque hablamos de inundaciones y calor, pero también de cómo venimos concibiendo las urbanizaciones, que además generan grandes bolsones en derredor de pobreza. Pareciera que el desarrollo que nos hemos dado hasta ahora no pudiera ser concebido sin excluir a una porción generosa de ciudadanos. Vamos a hablar del cambio climático con Soledad Aguilar, que es abogada y experta en Derecho Internacional Ambiental, dirige la maestría de Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo y se desempeñó como directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esto fue entre los años 2016 y 2019. Hola, ¿cómo estás, Soledad? Buen día. Hola, Sergio. ¿Qué decís? Qué gusto escucharte. Bueno, para nosotros también, un placer. En Argentina, ¿a las personas les importa el cambio climático? Sí, mira, lo que nosotros tenemos relevado es que al 80% de la... que al 80% de la gente le importa el cambio climático. Es un tema que los argentinos entienden que les afecta directamente, porque, bueno, como vos recién dijiste, somos vulnerables, tenemos lluvias extremas, tenemos incendios, la gente lo percibe como cambios que los ven en su vida real, digamos, no se lo tienen que contar a un argentino que el cambio climático existe y nos afecta, ¿verdad? Y si el nivel de preocupación es tan alto, ¿qué estamos haciendo en el microplazo? En el arranque hablábamos de esta oportunidad, de esta endija que se abre de trabajar en el microplazo. Me refiero a acciones ordinarias, cercanas, que podamos entender con facilidad, desde comprar productos de eficiencia energética hasta los emprendimientos regenerativos de los cuales tanto se habla ahora. Mira, es mucho lo que podemos hacer. Si empezamos por situarnos en cuál es la realidad argentina en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, que siempre me parece bueno para empezar, ¿no? Sí. Saber cuál es nuestra problemática. Bueno, lo que se llama el inventario de gases de efecto invernadero, que nos dice qué emitimos, nos está mostrando que los sectores más importantes de emisión en Argentina son, el número 1, la ganadería, o sea, la carne que comemos. Número 2, el transporte, que también tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con si usamos automóvil, si en las vacaciones nos vamos en avión, si usamos bicicleta, por el contrario, o usamos transporte público. Y el tercero es la generación de electricidad, que tiene que ver con toda la electricidad que usamos en nuestras casas, también en los comercios, por ejemplo. Industrias. El tema de los aires acondicionados y el uso durante el verano. Entonces, con esos tres subsectores que llamamos nosotros del inventario, tenemos casi la mitad de las emisiones del país. Y son tres aspectos que nos afectan en la vida cotidiana. Todos decidimos si ponemos el aire a 24, si lo ponemos más frío,
Por ejemplo, yo me pongo muy nerviosa cuando entro a un local y está en los aires a todo lo que da y la puerta abierta, ¿no? Sí. Entonces, desde cerrar una puerta, algo tan simple como eso, subir el área 24, tratar de no gastar tanto, en nuestras vacaciones, en nuestro día a día, decidir cómo nos transportamos. Sí, y bueno, y hay algo que a mí me encanta, que está recién empezando en Argentina, que es la posibilidad de instalar equipos de energía distribuida, que es poner en un edificio, por ejemplo, paneles solares. En Argentina esto está creciendo a buen ritmo, pero lentamente, pero en Brasil hay una explosión. Tienen miles de megawatts de energía distribuida, que implica un poco lo que contabas vos antes, ¿no? En la introducción, que a mí me encanta, que es que la gente se organiza en pequeñas comunidades, que por ahí son 10 personas, un consorcio, un grupo de vecinos, y pone sus paneles solares y arma un sistema de energía distribuida, por lo cual reduce enormemente su consumo eléctrico, digamos, contaminante, lo reemplaza por energía totalmente renovable del sol, pero además tiene otro beneficio, que es que cuando llega el verano y a todos se les corta la luz, estos pequeños sistemas comunitarios no se les corta la luz. Entonces, es beneficioso desde todo punto de vista, te independiza también de lo que son los picos que puede haber o saltos en los costos de energía. Y eso es un tema que está empezando en Argentina y que requiere lo que vos decías recién, ¿no? Que pequeños grupos se pongan de acuerdo para instalar lo que llamamos sistemas comunitarios de generación distribuida. Qué en lindo. Córdoba, hay muchos en Córdoba. Córdoba Mirá. lleva la delantera en este tema, porque son pioneros, digamos, en lo que es energía distribuida. Así que, bueno, y después está toda la parte del transporte, decidir cómo nos transportamos en el día a día también. Los que podemos elegir, por supuesto, ¿no? Siempre pensando en que los que más emiten en general son las personas con mayores recursos económicos, ¿no? Entonces, quienes son más responsables de tomar estas decisiones. Qué bueno lo que nos decís. Primero, que encontrarse hace que aparezcan las soluciones. Esto de esas personas que se juntaron y trabajaron no se quedaron sin luz. Después también esto de hablar de quienes provocan. En la Argentina es la ganadería, es el transporte y es la generación de energía. ¿De quién es en ese caso la responsabilidad? ¿De las personas que producen, por ejemplo, ganadería, de los consumidores? ¿Se reparte por igual? ¿Qué sentís frente a eso? Bueno, yo sobre eso tengo digamos, algunas ideas, no sé si es la verdad revelada, ¿no? Pero hay una tendencia que a mí personalmente no me gusta, que es cuando, y creo que está empujada mucho por las grandes corporaciones, en particular las empresas petroleras, que es decirle al consumidor: es todo tu responsabilidad, es todo culpa tuya, vos decidís lo que comés. La realidad es que no, porque a mí me encantaría comer carne producida en pastizales naturales y que toda la carne sea así, y la realidad es que cuando la estoy buscando no la encuentro en el supermercado. Entonces uno puede intentar, lo mismo pasa con tener un vehículo eléctrico, me encantaría tenerlo, pero son carísimos, no hay en Argentina. Entonces no es todo responsabilidad del consumidor, hay enorme responsabilidad de los productores, que yo diría que es la principal. Pero habiendo dicho eso, los consumidores sí podemos ser grandes agentes de cambio, en el sentido de dar las señales para que los productores cambien. Y eso es lo que vos también contabas al principio. No se requiere convencer al 80% de las personas. A veces con convencer al 20% alcanza, porque da una señal para que la producción ganadera dice: ay, a la gente le importa que las vacas sean criadas en pastizales naturales, me la están comprando, bueno, entonces vamos a hacer más. Empiezan a apostar, a hacer inversiones por un cambio que el consumidor le está mostrando que le importa.
Entonces, sí hay una responsabilidad de los consumidores, pero más yo lo veo como agentes de cambio, no tanto como responsables del problema, porque la realidad que uno cuando va al supermercado compra lo que hay, tampoco tenemos 50 horas para ir buscando cosas por todos lados. Claro. Digamos, y elegí sobre lo que otros ya eligieron para poner en la góndola, ¿no? Exacto, y a veces tenemos la posibilidad de comprar un producto un poco más caro para que sea orgánico y otras veces no, y tampoco uno se tiene que sentir culpable por eso. Ahora, si uno puede, y hay que tratar de ir generando el cambio. Entonces, si uno puede transportarse en tren o en transporte público, hay que hacerlo. Si uno puede comprar siempre un electrodoméstico de la mejor clase, clase A, el que más ahorre, hay que hacerlo, porque uno está dando con eso el empujoncito, digamos, al productor, diciéndole, esto me importa, ¿no? Y eso me parece clave, especialmente en estos temas que son los que en Argentina generan más problemas, ¿no? Como por ejemplo la carne, el transporte y bueno, y el uso de electricidad, que tiene que ver con todo lo que consumimos en nuestra casa. Soledad Aguilar es experta en Derecho Internacional Ambiental y bueno, fue directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable también, una larga experiencia. Sole, ¿cómo estás? Mi nombre es Candela y la verdad que me encanta esta información que nos están dando, esta manera también de posicionarnos. Considero que no es la hegemónica, porque un poco como vos decís, siempre el mensaje es el quedarnos sentados, ¿no? y el no poder accionar frente a esta realidad. Y un poco la posibilidad que vos nos traes tiene que ver con, empoderarnos de alguna manera, ver que hay miles de maneras de hacer las cosas y que nos interpelan, que nosotros podemos crear como presión para que estas formas comiencen a surgir y a reproducirse, porque también, el mercado funciona de esa manera. Cuando ve la posibilidad de un negocio, entonces lo que hace es justamente crearlo, expandirlo, Si pensamos, por ejemplo, en la amplificación que tuvieron, por ejemplo, las dietéticas, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, fue porque comenzó a aparecer en los consumidores, ¿no? Justamente esta idea y esta necesidad de comer de una manera más saludablemente. Y si uno piensa hace 10 años, como cuántas dietéticas había, ¿no?, en el barrio, y ve cuántas hay hoy en día, es como que no lo podés creer. Pero ese cambio fue justamente posible a partir de una concientización individual que se fue expandiendo, de manera orgánica, como vos traes, y eso creó entonces la posibilidad de que el mercado viera ahí un negocio y se posibilitara la creación y la multiplicación de estos focos. Entonces, me parece como muy interesante realmente esto que vos traes, porque esta mirada no es la difundida, ¿no?, con mayor presencia, sino que el mensaje como hegemónico es no podemos hacer nada, entonces seguimos sentados en nuestras casas mirando tele, ¿no? Total, no hay nada que podamos hacer. Y también me parece muy destacable esto que vos traes, que tiene que ver con asumir esta responsabilidad porque nos afecta, porque en el momento que abrimos la puerta de nuestra casa, estamos poniendo un pie sobre nuestra casa que es mayor, que es la de la naturaleza, y todo lo que ahí pasa nos impacta, porque todo bien, yo podría tener el aire acondicionado o el ventilador en mi casa privada, ¿no? Pero cuando salgo como mi casa pública, que es la de la naturaleza, yo no puedo poner ahí aires acondicionados permanentemente y necesito moverme, trasladarme, ¿no? Como habitar distintos espacios. Entonces, si yo empiezo a cuidar, ¿no?, como esa casa mayor, la naturaleza, inclusive voy a empezar a hacer que sean como más agradables los momentos que estoy en contacto con ella, porque la temperatura va a ser otra, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Y una cosa que vos traes que es a mí me resulta muy interesante, y es la gente, hay toda una corriente de estudios sobre lo que se llama economía del comportamiento, ¿no? ¿Qué nos hace cambiar? ¿Qué nos lleva a cambiar? Y algo muy curioso es que hay algo que a la gente lo lleva a cambiar, y es que la gente compite con sus vecinos, ¿no? A la gente le gusta ser un poquito mejor que el vecino de al lado. Entonces, si
nosotros logramos que nuestro consorcio separe mejor la basura, que nuestro consorcio ahorre electricidad o incluso poner en nuestra terraza paneles y un sistema pequeño de energía distribuida, hay altas chances que el edificio de al lado después también lo haga, porque todos estamos mirando lo que hace nuestro vecino, ¿no? Y es esto que vos decís como lo de las dietéticas, ¿no? Hay determinadas tendencias de consumo que cuando uno las empieza después van replicándose, porque todos queremos estar un poquito mejor que el que tenemos al lado. Es como una parte de la psicología humana, ¿no? Vos decís que, por ejemplo, los edificios que tienen amenities, podríamos empezar a repensar eso y darle más valor, por ejemplo, a tener paneles solares o que se recicle el agua de los baños. Y eso nos daría, frente a los vecinos, como otra perspectiva. Eso sería deseable, ¿no? Por supuesto, porque después cuando llega el verano y hay cortes de luz y uno ve que hay un edificio en la cuadra que sí tiene luz, obviamente que eso después hace reflexionar al resto. Claro. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo lograron en su terraza poner los paneles? ¿Y por qué cuando todos tenemos un corte a ellos les anda el ascensor, ¿no? Uh-huh. Obviamente que hay gente que puede poner generadores eléctricos a gasolina, pero lo bueno de poner un sistema solar es que vos estás ahorrando luz todo el año, además de el día que se realiza un corte poder sostener, digamos, el funcionamiento, además de cuestiones que afectan la calidad de vida de los ancianos, como puede ser un ascensor, ¿no? Entonces tiene que ver incluso cuando hay olas de calor con proteger la vida de las personas más vulnerables. Y en los edificios públicos, situémonos en la zona de Casa de Gobierno, Banco Central, la Bolsa de Comercio, la cantidad de espacios y terrazas que hay para implementar estos sistemas, ¿no? Qué lindo sería un programa de esa naturaleza también a nivel público. Bueno, hay muchos municipios que tienen este tipo de programas, ¿no? Que se usan también para mostrar el potencial. Hay ese tipo de ejemplos, incluso en la ciudad de Buenos Aires, con edificios públicos que tienen paneles. Pero yo creo que, bueno, por lo menos lo que dicen los estudiosos es que uno mira más al que tiene al lado, ¿no? Sí. Más que a un edificio público, que obviamente también tiene su componente importante de concientización, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y cómo influir porque hablamos de la empresa, de nuestros comportamientos individuales, qué podemos hacer para influir en los decisores? ¿Cuál es el camino más efectivo? Hablamos ya de la posibilidad de las asambleas para el corto plazo, para empoderarnos, para sentir que ese valor del nosotros. ¿Cómo se entra? Vos estuviste en la función pública, ¿no? ¿Cómo hace un ciudadano común para participar de un modo más efectivo y no sentirse todo el tiempo con una pared enfrente infranqueable cuando tiene una idea o ganas de participar? Bueno, no voy a ser muy revolucionaria, pero a ver, lo más importante que puede hacer un ciudadano, sin ninguna duda, es el voto, ¿no? Una vez por año o cada 2 años. Pero eso alcanza. Mira, si uno lo hace a conciencia, sí, pero te voy a agregar algo más, no es solamente el voto. Lo primero es decir, este tema me importa, voy a votar a alguien a quien le importe el mismo tema que a mí. Eso es el primer paso. Pero supongamos que uno dice, bueno, no, mi prioridad en realidad mayor es otra, que es lo que ha pasado, digamos, porque como arrancamos diciendo que el 80% de los argentinos le importa el cambio climático, sin embargo, una buena parte de ellos votó un presidente que manifiestamente dice no importarle el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, esos ciudadanos le dieron prioridad a otra problemática que es absolutamente, digamos, respetable, porque todos tenemos distintas prioridades y urgencias. Ahora, ¿qué pasa? Mira, yo, si bien soy técnica, trabajé muy cerca de políticos durante todo el tiempo que estuve en la gestión pública
Y te voy a decir una cosa, a nadie le importa más lo que piensa la gente que a un político. El político de verdad, los que son elegidos, digamos, los que van a elecciones. Entonces, el llamado, eso es algo que yo viví justo los últimos 4 años en Estados Unidos, y allá te dicen todo el tiempo, llama a tu senador, y te mandan el teléfono. Yo te digo que cuando a cualquier funcionario público le llegan 50 llamados de teléfono diciendo este tema nos interesa, aunque se lo dejes en el contestador, aunque no te reciba, a la persona le empieza a hacer ruido el tema, le empieza a molestar y empieza a decir algo tenemos que hacer con esto, porque llamaron 50 personas hoy, 10 personas ayer, 15 personas el día anterior, y tiene mucho impacto. La gente no se da cuenta, pero tiene mucho impacto. Entonces, si a ustedes les importa un tema, digamos, como hablabas vos, estamos en la asamblea barrial, o estamos en el consorcio, o estamos en el grupo de WhatsApp de los vecinos de la cuadra, y nos importa tal tema, nos importa la basura, queremos poner paneles solares, queremos hacer un mejor uso de un espacio público que tenemos, una plaza, etcétera, llamen y dejen mensajes en sus... hay que conseguir los teléfonos, están online, y a veces... Si así, un consorcio que tiene 40 propietarios manda 40 mensajes, yo te puedo asegurar que eso tiene efecto. Es algo que los argentinos no hacemos tanto, que en otros países lo hacen mucho más, y que surte un efecto considerable, te diría, importante. Y lo otro es lo mismo. A la persona que uno eligió, decirle, bueno, yo te elegí por tal cosa, pero a mí me interesa el cambio climático. Quiero que Argentina tenga planes de cambio climático, quiero que presente su inventario, quiero que tengamos acciones para reducir nuestras emisiones en el mediano plazo. Y las personas elegidas escuchan a quienes los eligieron, especialmente escuchan a quienes los eligieron. Quizás no escucha tanto a personas que claramente no los eligieron, ¿no? Yo creo que escuchan a quien también se dirige de un modo respetuoso, porque la verdad que no te van a preguntar si me votaste o no. A veces en el discurso, en cómo decimos las cosas, nos autoexcluimos, porque juzgamos, porque lo decimos de un modo imprudente. También creo que ahí hace falta entrenarnos en cómo pedimos las cosas, ¿no? Cómo gestionamos nuestras necesidades. Nos queda eso ahí dando vuelta tan interesante que nos propones. Te pediría de final que nos hagas un resumen de por qué es necesario conceptualmente actuar ahora, porque hay una encuesta que dice al 80% le importa el cambio climático. Desde algún lugar debe sentir, cuando pone esa afirmación en una encuesta, de que hace falta. No sé si con la información adecuada. ¿Qué dirías vos? ¿Qué necesitamos saber? Sergio, es urgentísimo que nos ocupemos de este tema, porque resolverlo, si bien la solución es fácil, porque no hay que quemar más combustibles fósiles, o sea, no necesito 3 horas para explicarte la solución, te la digo en una frase, hay que dejar de quemar combustibles fósiles, pero lograr eso es complejo y lleva tiempo, porque las cosas no cambian de un día para el otro. Ya estamos sintiendo efectos muy fuertes del cambio climático, con incendios, con inundaciones. Lo que pasó en Valencia gráficamente vale más que 1000 palabras, digamos. Y entonces es lo que vos decías al principio, es pedir y demandar una planificación de las personas que nos gobiernan, empezando por nuestro intendente, nuestro concejal, nuestro amigo que trabaja en la intendencia de un pueblo, después yendo a nuestro gobernador y también a nuestro presidente. Decirle, este tema me importa, llamar, juntarse con un amigo, los amigos en tu cumpleaños, y decir, bueno, de regalo de cumpleaños creo que todos llamen, que todos llamen al ministro de Cambio Climático o al intendente o al secretario de Obras Públicas y le digan, este tema a nosotros nos importa. Eso es lo primero. Y es urgente porque
cada cosa que construimos dura 50, 100 años. Entonces, si estamos construyendo hoy de una manera que no va a resistir a los cambios que se vienen, estamos haciendo un doble error, porque la plata que estamos invirtiendo la estamos invirtiendo mal, y la verdad que los fondos públicos, para todo lo que es obra pública, en lo que son las carreteras, lo que es las escuelas, los hospitales, los puertos, los tenemos que construir para que se sostengan de aquí a 100 años, y todavía no está la concepción bajada digamos, a los municipios, a los planes de obras públicas municipales, a los planes de obras públicas nacionales también, la necesidad de adaptarse a lo que va a venir. Y eso implica, por ejemplo, que un tendido eléctrico tiene que ir, en vez de ir hacia donde hay un pozo de petróleo, tiene que ir a donde hay energía solar. Y no es en el mismo lugar. Entonces hay que hacer el tendido para otro lado. Si yo el tendido hoy lo hago mal, después voy a tener problemas durante 50 años. ¿Se entiende? Sí, claramente. Y así con todo, con cada nueva construcción que se construye, hay que pensar en los cambios que van a venir y hacerlas lo que llamamos nosotros resilientes, ¿no? Tenemos que construir de manera resiliente, de manera que aguante un clima cambiante como el que se viene, ¿verdad? Muchas gracias, Soledad. Un gran abrazo y muy agradecidos por la honestidad que expresa tu conversación, por los ejemplos y el ánimo que da a conocer estos datos y este modo de hacer. Así que muchas gracias y que tengas un buen fin de... Gracias, Sergio, Candela, enorme placer estar con ustedes, sabes que te tengo muchísimo cariño, así que un placer arrancar el sábado conversando con ustedes. Qué lindo, abrazo. Gracias. Adiós. Soledad Aguilar, bueno, que es, como han visto, experta en cambio climático, además tiene una experiencia en Derecho Internacional Ambiental ganada, muy buena, y fue funcionaria también, así que conoce todo. Después vamos a profundizar sobre esto que nos dijo muchas cosas. Hagamos tendidos, en todos los sentidos posibles, para el lado conveniente. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.